¿Cómo lo mando? Le doy aquí ya. Ah, claro. Bienvenidos una vez más a Desde el Imperio. Su servidora Belén González va a conversar con ustedes hoy algunos nuevos temas interesantes sobre la discusión que se está viviendo en Venezuela y fuera de Venezuela también, porque es que somos noticias incluso más allá de nuestras fronteras. La de este momento, por ejemplo, tiene que ver con el antejuicio de mérito, la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia alterno desde Colombia y que definitivamente podría marcar una diferencia. Hay quienes piensan que este Tribunal Supremo que se instala en Colombia no necesariamente puede significar un cambio importante para lo que está pasando en Venezuela. Otros, por el contrario, están convencidos de que este sería un primer paso para lograr decisiones con relación a Nicolás Maduro. Recordemos que este antejuicio de mérito es adelantado después de la denuncia de la fiscal Luisa Ortega Díaz en relación a el dinero que recibiera en el año 2013 el presidente Nicolás Maduro como parte de su campaña para la reelección por parte de Odebrecht. Recuerdan que en los anteriores programas habíamos hablado precisamente de que Odebrecht había sido un caso que ha tumbado presidentes en distintos países, al vicepresidente de Ecuador, que metió en problemas a Kuczynski y fue la base de su salida y que también ha causado un revuelo que ha sacado del juego político a muchísimas figuras y a muchísimos líderes políticos en Brasil. Pues bueno, esta situación de Odebrecht que siempre se ha señalado y por qué en Venezuela no, si es sabido que efectivamente se dio muchísimo dinero para el ámbito político y en especial para el gobierno. De hecho, lo aceptó Eusebio Acevedo, quien era la figura principal de esta compañía en Venezuela durante los interrogatorios que tuvieron lugar en Brasil. Bueno, este antejuicio de mérito que se presentó hoy, que ya había sido aceptado y que se había citado para hoy, para la mañana de este martes, al presidente Nicolás Maduro y a su abogado, para que dieran respuestas en relación a la denuncia, pues sucedió, por supuesto, sin que se presentara ni el mandatario venezolano ni el abogado. Y definitivamente, voy a mover esto un poquito aquí porque no puedo ver las redes sociales, ya estamos mejor. Y definitivamente se decidió nombrar un abogado de oficio y se adelantó todo el proceso tal y como estaba previsto. La conclusión de la jornada de esta mañana que tuvo lugar en Colombia fue que en 6 días se tomará la decisión para saber si se enjuiciará al presidente Nicolás Maduro por este caso de corrupción. Estamos hablando de muchísimos millones de dólares. Esta situación, además, causado un enorme revuelo y está siendo atendido por diferentes niveles de lo que es la información internacional. Estos magistrados que conforman este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, por supuesto no son reconocidos por el Poder Ejecutivo en Venezuela, sin embargo significan un avance importante para la toma de decisiones. Algunas claves que ha señalado la prensa internacional con relación a este antejuicio de mérito tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de que el presidente se presentara, pero como no lo hizo, se le declaró en contumacia, es decir, que no acató esta cita hecha por el Tribunal Supremo de Justicia y que por tanto marca una especie de desacato. Ese desacato pudiera significar que el presidente Maduro no tiene ningún interés no solo en reconocer lo que sucedió en Colombia, sino además de dar una respuesta significativa en torno a este caso. Este es uno de los temas más importantes y seguramente en los próximos días habrá mucho más que decir con relación a este antejuicio de mérito. Pero hablando de estos casos de corrupción en Venezuela,
que no tienen explicación y en la que al parecer muchísima gente cierra los ojos para no tener que dar mayores explicaciones, está el que viene sonando desde hace ya más de una semana, y es el contrabando de oro. No se sabe hacia dónde, o hacia quiénes, porque sí hacia dónde, y no se sabe quiénes son los responsables de esta situación. ¿Por qué se dice situación en términos generales? Porque se sabe más o menos las cantidades, se sabe las rutas, se sabe cuáles han sido los mecanismos de transporte, pero no necesariamente se sabe cuáles son las manos peludas, como decimos en Venezuela, que estarían detrás de este contrabando de oro. Todo comienza con el envío de varias aeronaves cargadas de oro hacia Aruba y Curazao, que misteriosamente eran vigiladas, eran protegidas precisamente por funcionarios militares. Eso empezó a generar una serie de preguntas en relación a por qué ellos estarían siendo los encargados de la seguridad de una carga que además no se sabía exactamente a manos de quién llegaría, solo que su destino final era Aruba y Curazao. Es por eso que un dirigente político, un diputado en Holanda, pidió al gobierno explicaciones de por qué se llevaba ese oro a Venezuela, quiénes eran los destinatarios finales de ese oro, de Venezuela hacia estas islas holandesas, y cuál era el destinatario final de ese oro. No ha habido respuesta todavía, porque el gobierno holandés tendrá su proceso aparte y seguramente nos enteraremos más tarde o más temprano de algunos detalles, no de todos, porque como les repito, nadie sabe de quién es ese oro. Ahora bien, ahora se sabe que a Arabia Saudita se enviaron 2.1 toneladas de oro. Esas toneladas de oro viajaron, por cierto, desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, específicamente de la rampa 21, en una aeronave con las siglas ABRRJ, un Airbus. 27 maletas que fueron custodiadas por 16 efectivos de la Guardia Nacional. Hacia allá. Pero además de esas maletas, de esas 2.1 toneladas que se fueron en estas 57 cajas hacia Arabia Saudita, también se sabe que ha salido desde el aeropuerto, aquí lo tengo el nombre por cierto, el aeropuerto Cacique Aramare de Puerto Ayacucho, una cantidad interesante de oro, igualmente con paradero específico desconocido. Solo se sabe que a los países de Asia, y que en ese aeropuerto están despegando y aterrizando constantemente un grupo de aeronaves, al parecer muy finas, muy cuidadas, que estarían moviendo este oro por supuestos convenios con los gobiernos asiáticos. Pero nadie sabe o nadie dice cuáles son esos convenios, nadie dice exactamente de qué se está hablando en relación a pagos, lo que podría ser pagos, porque no hay muchos detalles. Lo que sí se ha confirmado es que en esos aviones casualmente viajan muchísimos, bueno, no vamos a decir muchísimos, viajan constantemente exdiputados chavistas, que al parecer son los encargados de estas negociaciones, pero también podrían ser los que se están ocupando del tráfico, porque esto sería tráfico de oro, y que cuentan también con el respaldo de la Guardia Nacional. Es decir, al parecer el estamento militar está íntimamente relacionado con este nuevo escándalo de tráfico, esta vez de oro. ¿Qué está pasando? Que no solamente se está perdiendo el mineral, que obviamente sustenta lo que podría ser la economía del país, sino que además se está generando un problema ambiental interesante o importante, porque resulta que la cantidad de minas que se están explotando traen como consecuencia serios problemas de contaminación. Entonces estamos hablando de dos cosas. No puede decirse una más grave que otra. Para algunos es muy grave la contaminación, para otros es muy grave la corrupción. Son dos temas, pero es otra situación que llama la atención. Está lo de Odebrecht, está lo de la criptomoneda y está ahora esta situación del oro. Y mientras de Puerto Ayacucho se llevan ese oro con esas intenciones desconocidas, los indígenas de la zona están pasando trabajo pero parejo, no solamente porque no tienen servicio eléctrico, no solamente porque no tienen servicio de salud, sino que ahora además tampoco tienen un sistema de transporte.
No hay suficientes autobuses para trasladar a la gente desde el sur del país hacia la zona centro. Y el único vuelo que había, que eran los jueves, los días jueves, que hay, porque no lo han eliminado, ha elevado el precio de los pasajes por encima del 1.500.000 bolívares. El 1.500.000 bolívares de hoy, porque cuando la cosa entre realmente a funcionar, si es que llega a suceder, el bolívar soberano, seguramente tendremos que cambiar las cifras, pero igualmente seguirá siendo un pasaje incomprable para la mayoría de las personas. Entonces, esa situación es determinante, esta situación del oro, porque fíjense, recordemos que el presidente Nicolás Maduro también habló de una venta de mini lingotes de oro en el país. Eso lo anunció el pasado 22 de marzo, es decir, hace un poco más de una semana. Sin embargo, obviamente cuando hizo el anuncio dijo que no se daba una fecha para cuándo se pondría en venta. Pero hay una serie de indicadores que resultan interesantes cuando uno se pone a conversar sobre este anuncio hecho por el presidente. Me encantaría que participaran con nosotros, nos enviaran sus comentarios a través de las redes sociales y, por supuesto, también que dieran su opinión sobre todos los temas que estamos hablando aquí en Desde el Imperio. Algunos de esos elementos importantes. La nueva forma monetaria recibe el nombre de petrooro. Obviamente está de moda el término petro. Algunos dicen que tiene que ver algo con la política de otros países, pero bueno. Y estaría respaldada por las riquezas auríferas del país. Entonces, si tenemos esa estrategia de vender o de colocar en el mercado lingotes de oro, es decir, petrooros, y que estos estarían respaldados por la riqueza aurífera, es decir, por el oro de la nación, ¿qué respuesta habría que darle a esta salida masiva de toneladas de oro fuera del país, con cargamentos protegidos por la Guardia Nacional y cuyo destino se desconoce, porque no se sabe a manos de quién van a parar? Otra, el presidente Maduro ha justificado esta venta de los petrooros con una idea similar que se puso en marcha en Turquía. Y ha dicho que esta modalidad ha funcionado muy bien en la economía turca y ha dado el resultado que el gobierno esperaba. Basta saber si en Turquía estarían manejando el oro como se está manejando actualmente en Venezuela. Además, tenemos que decir que la modalidad del petrooro no es que la gente va a cargar el montón de mini lingotes para allá y para acá, sino que esto funcionaría a través de una billetera móvil, una billetera virtual, igual que los petros, aunque hasta el momento no se ha activado ninguno de estos sistemas y entonces empiezan los resquemores sobre si podría o no podría funcionar tanto el petro como el petrooro. La promesa la hizo el 22 de marzo, pero la fecha de los lanzamientos de los mini lingotes aún no está determinada. Obviamente no puede determinarse porque los detalles de cómo sería la transacción económica no se ha discutido, no se ha hecho público. Según la información que ha dado el Banco Central de Venezuela con relación a estos mini lingotes, cada uno tendría un peso de 5 gramos y sería el propio Banco Central el que los expediría. También el presidente del Banco Central informó que no existirán límites para la adquisición del producto. Es decir, si usted quiere una tonelada de petrooro, lo puede comprar, es lo que está diciendo el Banco Central de Venezuela. Entonces, una tonelada que sería el equivalente a una de las toneladas que se ha perdido, se pregunta uno de manera maliciosa, pero no hay respuesta. El valor de los mini lingotes, que también es un elemento importante, estará regido por el mercado internacional, por el precio internacional del oro. Y finalmente, la justificación para la creación y comercialización y puesta en el mercado del petrooro es precisamente, como dijo el propio presidente Nicolás Maduro, la creciente producción de oro. Este anuncio se realiza poco después de la certificación por parte de la empresa Gold Sachs de varias nuevas minas de oro en Venezuela. Entonces, a lo mejor ya no tenemos petróleo porque todos sabemos que PDVSA está destruida y que el petróleo se vendió a futuro. Pero entonces ahora hemos descubierto que tenemos mucho más oro del que pensábamos. Y en consecuencia, el gobierno está tratando como estrategia económica de hacerse de esa cantidad de oro. La pregunta es, ¿el gobierno o los personeros de gobierno que siguen amasando fortunas, especialmente ahora
que tienen casi la certeza, por no decir la certeza completamente, de que definitivamente no solamente la estructura de gobierno puede caer en cualquier momento, sino que además la mayoría de ellos está sujeto a sanciones internacionales. Sanciones internacionales importantísimas, porque vamos a recordar que Canadá ya sancionó a 59 personas en Venezuela, la mayoría de ellas funcionarios del gobierno del presidente Chávez. Estados Unidos hizo lo propio con 62 ciudadanos, además con 15 empresas. Panamá, uno de los más recientes, por supuesto, destacó la relación con procesos de corrupción que dejan mucho que desear a 55 ciudadanos venezolanos, muchos de ellos, por supuesto, vinculados al gobierno o que tienen cargos en el gobierno. Tanto Canadá como Estados Unidos como Panamá incluyen estas sanciones al propio Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que es considerado como el segundo poder dentro del poder. Están además 7 sanciones por parte de la Unión Europea y 7 sanciones por parte de Suiza. En el documento de Panamá, por ejemplo, hay 16 empresas que también han sido sancionadas. Y según lo que se especula a nivel internacional, varias de esas empresas tendrían que ver directamente con la primera combatiente, la primera dama, Cilia Flores, la esposa del presidente Nicolás Maduro, porque sus familiares serían dueños directos de varias de estas compañías. Entonces, el tema económico sigue siendo un elemento de discusión grave y de distorsión grave, porque precisamente todo ese desorden tiene mucho que ver con la escasez de productos, con los niveles de inflación que para el mes de marzo podrían llegar al 3000%. Tiene mucho que ver con el mal funcionamiento, el pésimo funcionamiento de los servicios públicos en el país. La electricidad se va a cada rato, no se consigue la comida, el transporte no está funcionando. 90% del parque de transporte está paralizado. Y está paralizado porque los transportistas no encuentran los insumos para que sus vehículos funcionen. Comprar un caucho es una odisea. Una batería para un carro regular cuesta 41 millones de bolívares. Y recordemos que el salario mínimo no llega a los 400.000 bolívares. En consecuencia, para cualquier persona es un reto casi que imposible tratar de mantener una infraestructura, tratar de mantener un carro, tratar de mantener una casa, porque tampoco se consiguen materiales para la construcción. Entonces, el caos que se está viviendo en Venezuela es una bomba de tiempo que está enmarcada en un derroche entre un grupo de gente de lo que son los recursos del país. La economía está absolutamente desbalanceada y es una cosa falsa, como el ideal de país perfecto que definitivamente está en la cabeza de los afectos a el presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué decimos que en su cabeza? Porque si usted llega a sintonizar, por ejemplo, el canal del Estado, se dará cuenta del mundo irreal en el que viven, porque afirman que allí todo funciona, que Venezuela es un país feliz, que la gente vive absolutamente cómoda. Y de hecho, el presidente Maduro se da el tupé de decir que él va a abrir las puertas para los venezolanos que han salido del país, para los que estamos en Miami trabajando en cosas que no tienen que ver con nuestra profesión, para que volvamos y ayudemos a recuperar el país. Porque no es justo que un profesorado universitario esté lavando posetas en otro país. Lo que nos saca la cuenta es que quienes vienen para acá y trabajan, por ejemplo, de housekeeper en un hotel, tienen dinero no solamente para vivir aquí, tranquilamente, quizás no tan cómodamente como quisieran o como vivieron alguna vez en su país, pero para vivir con dignidad. Pero además producen dinero para mandarle a la familia que quedó en Venezuela y que está allí pendiente y necesitada de esa remesa. No en vano nos hemos convertido ahora en uno de los países que consideran importante a la hora del envío de remesas a través de la banca internacional, no solamente de Estados Unidos, también de Europa y del sur del continente, que aunque ocupa el tercer lugar, es también ahora una fuente de ingreso para los venezolanos. Triste que un país otrora rico, un país en el que todos vivíamos tan cómodamente, tengamos ahora que depender de lo que nuestros familiares cercanos nos pueden enviar de otros países. Si ese es un país que vive feliz, ustedes me dirán si no es un mundo irreal el que ellos tienen en la cabeza. Hablando del tema económico, no podemos dejar de mencionar la situación de la nueva moneda, el bolívar soberano. El bolívar soberano que entraría desde ya
prácticamente, según lo anunciado por el presidente Maduro, en circulación. ¿Cómo va a entrar en circulación, se pregunta uno, una moneda que aún no existe? Porque es que el papel moneda no existe y las monedas tampoco. ¿Ustedes sabían que una de las razones por las cuales hay esa escasez tan grande de efectivo en Venezuela es que porque cuando se introdujeron los últimos billetes al mercado, a la circulación en el país, la cantidad era insuficiente para lo que se necesitaba? Por eso es que ahora la gente va a un banco y quiere sacar 50.000 bolívares y no puede porque lo que el banco le da es 10.000 bolívares. Y también se da esa situación de que cuando necesitas efectivo tienes que recurrir a una tercera persona. Es como el bachaqueo, pues. Ahora se bachaquea con los bolívares. Si tú me das 750, yo te doy los 500 que necesitas, por poner una cifra. Pero eso es una forma de robo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso que pasa en macro, ese oro que se pierde, ese dinero que desaparece, esa producción a través de terribles instituciones como el narcotráfico, va de lo macro a lo pequeño. Porque ahora también hay ciudadanos venezolanos que están haciendo negocio, que están ganando dinero abusando de la situación del país. Lo hacen los bachaqueros y lo hace este nuevo mercado negro de bolívares, como en su momento lo hizo el mercado negro de dólares, que a unos le funciona, a otros no tanto, pero que ciertamente no debería existir. Pero claro, ¿cómo no va a existir en un país que tiene ya 15 años con un control de cambio? Y un control de cambio que no ha servido para lo que dijeron que iba a servir, porque no tenemos una economía más fuerte ni tenemos un país más sólido. Entonces, una de las recomendaciones que los economistas, los expertos del país están dando al gobierno para la puesta en circulación del bolívar soberano tiene que ver con la impresión de una cantidad importante de nuevos billetes, de la nueva divisa, es decir, que haya suficiente para que puedan llenar las necesidades del mercado. Pero fíjese que no importa la denominación, cada billete nuevo cuesta 0,7 centavos de dólar. ¿Se imagina usted, saque un cálculo así, al ojo por ciento, de cuánto dinero puede ser enviar a preparar todos esos billetes y todas esas monedas que deben entrar en circulación en este primer semestre del país? La pregunta es, ¿hay dinero para ese bolívar soberano? Y ese dinero que se gasta en la producción, en la fabricación de ese dinero, de ese bolívar soberano, no es necesaria para otras cosas que podrían ayudar más a la población. Porque también he sabido que los expertos en economía, que no somos nosotros, han dicho ya en reiteradas ocasiones que volver a cambiar la moneda no es una solución para la economía. Este es el tercer cambio en 10 años y el bolívar soberano y el restarle los 2 ceros a la moneda no es la solución al problema. Es para unos un pañito caliente y para otros una simple información que le sirve al gobierno para llenarse de oxígeno y hacer ver que ellos están haciendo algo por resolver la situación económica del país. Pero lo cierto es que de solución, nada. Y la situación económica pésima que vivimos la siguen pagando nada más y nada menos que los ciudadanos, que son los que no tienen servicios, que no tienen comida, que no tienen... Bueno, esos que están aún en el país, los que están desesperadamente buscando cómo salir y los que tuvimos que salir para poder reconstruir nuestra vida en otra tierra. Una cosa que no es fácil, porque los venezolanos no estábamos acostumbrados a emigrar. Y para muchos ha sido muy difícil no solamente dar el paso, sino mantenerse, porque es un verdadero sacrificio dejar de ser quien fuiste, resetearte para comenzar a ser una persona distinta, con una vida distinta, y aún así ser feliz, mantener el buen humor, luchar por el país y trabajar por ayudar a los que allá están todavía. Algunos tratando de salir y otros que no quieren salir. La mayoría quiere salir, por cierto. ¿Se acuerdan de las sanciones? Bueno, obviamente el gobierno venezolano tiene que responder. Y el canciller Jorge Arreaza, figura que hemos visto reiteradamente en el gobierno, pues ustedes saben que ellos son como unas piecitas de ajedrez que cambian de cargo, pero siguen siendo los mismos todo el tiempo. Ha presentado ante el jefe de la misión diplomática suiza en Venezuela, Didier Chassot, el rechazo a las pretendidas sanciones y restricciones económicas aplicadas por el gobierno de Suiza. Obviamente tenían que decir algo y se tardaron más bien. Entonces, la nota
rechaza categóricamente tal acción considerándola injerencista y que demuestra la subordinación a los países miembros de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos. O sea, como siempre, el imperio es el que tiene la culpa de todo lo que pasa en Venezuela, y yo me pregunto, ¿serán también responsables de cómo se están yendo los reales a manos de quién sabe quién, con el aval de la fuerza militar y con el visto bueno o el visto para otro lado de los grandes personas del gobierno? O muchos de esos reales son para ellos también, ¿no? Esos reales en Suiza que tenían ahí encaletados le deben doler a más de uno ahora que saben que no los van a poder mover. Pero además, el gobierno venezolano se da el tupé de decirle al gobierno de Suiza que esa decisión, que esas sanciones que han presentado son una acción errática, es decir, que ellos están equivocados. Los venezolanos que están en el gobierno son todos probos, son todos unas personas decentes que cumplen con su trabajo de seguir haciendo feliz a la patria según los principios del presidente Chávez, que por supuesto es recurrente, ¿no? Y que además no entienden que un país históricamente neutral como la Confederación Suiza no genere las condiciones de diálogo necesarias, sino que fortalezca, oído al tambor, posiciones extremistas que buscan salidas violentas como solución a la crisis del país. Bueno, Suiza lo que dijo fue que hay una cantidad de personas, entre ellos prácticamente todos funcionarios del gobierno venezolano, que han sido sancionados porque están incursos en asuntos de corrupción. Ustedes me dirán, si eso es fortalecer posiciones extremistas que buscan salidas violentas como solución, porque ellos simplemente están tomando una decisión que tiene que ver con la economía, una decisión política que tiene que ver con la economía, pero no están mandando a nadie a hacer absolutamente nada, sino que están diciendo, miren, nosotros no nos hacemos responsables por esto. Y definitivamente no estamos de acuerdo con cómo ustedes están manejando las cosas. Para el gobierno de Nicolás Maduro, esa es una decisión errática, pero además es prácticamente una invitación a la violencia. Me imagino que no los pueden poner presos porque son otro país y entonces el derecho internacional no lo prohíbe, pero si no, meterían preso al pobre jefe de la misión diplomática suiza por estar incitando a la violencia, que es el camino que han usado para más de uno en Venezuela. Y bueno, aparte de los temas económicos, que nos van a dar que hablar, no sé por cuánto tiempo, pero me imagino que por muchísimo tiempo, tenemos que hablar de otro tema importante. Y ese tema importante son las elecciones en Venezuela. Esas elecciones del 20 de mayo que según el chavismo van, pero que según otras personas podrían no ir porque se mueven muchísimas teclas, muchísimos hilos para tratar de hacer cambios significativos. ¿Cuáles serían algunos de esos cambios significativos? Fíjense. Al parecer, se dice, se rumora, se comenta, me han chismeado, como podríamos decir aquí entre nosotros, que Un Nuevo Tiempo, el partido Un Nuevo Tiempo, y una parte de Primero Justicia, encabezada por Capriles Radonsky, estarían dispuestos a apoyar la candidatura de Henry Falcón. Ya hemos oído, por ejemplo, a varios dirigentes clásicos, por decirlo de alguna manera, diciendo que hay que apoyar la candidatura de Falcón porque es la única alternativa. Aunque mucha gente tiene dudas de si Henry Falcón será chicha o será limonada. Recordemos que este señor estuvo con el gobierno, después se pasó a la oposición, después coquetea para allá, y entonces al final uno no sabe de qué se trata. Pero además, cuando la oposición había señalado a través de la Mesa de la Unidad Democrática que no participaría en estos comicios del 20 de mayo porque sería legitimar un proceso que está lleno de vicios, él levantó la mano y dijo, yo voy a ser candidato, y se presentó con este Frente Amplio que todavía está en proceso de construcción. Y bueno, Claudio Fermín, por ejemplo, acaba de decir en los medios esta misma semana que no votar por Henry Falcón sería pecado. Yo estuve pensando, pecado venial, pecado mortal, aunque todos los pecados son iguales, si teológicamente hablamos, el pecado es uno solo. O sea, ciertamente para nosotros matar un perrito con el carro sin querer y matar a una persona queriendo,
marcan una diferencia ético-moral muy importante. Pero desde el punto de vista religioso es un pecado matar, porque la Biblia, los 10 mandamientos de Moisés no dicen no matarás de tal forma, de tal cosa, de tal persona. Simplemente dice no matarás. En consecuencia, yo sigo con mi cuestionamiento, ¿qué tipo de pecado podría ser no votar por Henry Falcón? Pero también me pregunto, ¿y no será pecado avalar algo que sabemos que es una pantomima, que es un teatro, que no tiene ningún sentido? Bueno, el sábado en la noche, otra cosa que me contaron, en la casa del general Padrino López, es decir, del ministro de la Defensa, se reunieron varias personas a conversar sobre la situación del país, porque se están buscando acuerdos de todas las formas, de todas las maneras, a través de todas las vías, porque todo el mundo está buscando la manera de poner sus barbas en remojo, porque vienen más sanciones y porque vienen otras decisiones. Incluso se está hablando de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está pensando cada vez más seriamente en la idea de hacer un embargo petrolero a Venezuela. Lo que pasa es que eso afectaría directamente a la población venezolana y además las empresas ligadas con el mercado de petróleo se preocupan porque una decisión de esa naturaleza podría disparar el precio del crudo y eso tiene una serie de implicaciones internacionales o por lo menos una serie de implicaciones importantes en nuestra región. Pero además, con este antejuicio que se está llevando a cabo en Colombia con la denuncia de la fiscal, ex fiscal Luisa Ortega Díaz, ahora fiscal en el exilio, y con la posibilidad de que estos actos de corrupción lleguen a ser investigados y penados, muchos están viendo las alternativas de solución antes de que el agua les llegue al cuello. Entonces, esta reunión secreta en la casa de Padrino López contó con la participación, me han contado, yo no estaba ahí, pero yo les cuento lo que me cuentan porque, bueno, uno tiene que saber un poquito más de lo que está pasando. Que estuvieron personajes como Ramón Guillermo Aveledo, Timoteo Zambrano, Aristóbulo Isturiz, estuvo Delcy, Enrique Márquez, Luis Aquiles, y al parecer el tema principal de esa reunión era buscar la manera de modificar el lapso, es decir, de extender esas elecciones, que no fuesen el 20 de mayo, que ese proceso no se llevara adelante el 20 de mayo, sino que se estirara un poquito más la cuerda con la intención de motivar la participación de otras organizaciones políticas. Específicamente estarían hablando incluso de habilitar a Capriles Radonsky para que participara como candidatos. Pero tendríamos que ver primero si lo habilitan, ¿no? Pero entonces, lo que estaban exponiendo era la posibilidad de abrir el compás. Este es el tercer programa desde el Imperio y desde el primero estamos oyendo ese rumor continuado de que hay mucha gente involucrada desde distintos lugares, desde distintos puntos del poder, buscando la forma de que ese proceso no se lleve a cabo en poco menos de un mes y unos días. Una de las decisiones que se tomó en esa reunión, me cuentan, es hacer un cambio e incluir a un nuevo rector en el Consejo Nacional Electoral. Solo que ese nuevo rector, muy interesante, parece que es un señor que se llama Leonardo Morales, es una persona afecta a Henry Falcón. Entonces tú dices, ok, más candidatos, abrir el compás, mayor participación, pero ponemos un nuevo rector que es afecto público y notorio, me cuentan, a un candidato presidencial que genera un poco de dudas. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer presenta su candidatura como una manera de legitimar este proceso. Entonces, obviamente, genera dudas y es válido que la gente tenga dudas. Yo no estoy diciendo que Henry Falcón sea malo, ni que su candidatura sea mala, ni que no sea una opción. No se trata de eso. Se trata de que sepamos un poquito de todo lo que está pasando para que tomemos las decisiones correctas. Y creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cuántos procesos electorales hemos vivido en los últimos 20 años y cuánta garantía hemos tenido de ellos. ¿Se acuerdan de Smartmatic, que nadie confiaba en eso? ¿Se acuerdan de Tibisay y sus actitudes? Desde el principio se ha dicho que este proceso está lleno de vicios. Varias organizaciones no gubernamentales del país han señalado la cantidad de artículos que se han violado. Lo último es la solicitud que introdujeron
dos importantes abogados venezolanos para impugnar la inscripción de Maduro: Cecilia Sosa Gómez, quien fuera rectora de la Universidad Central de Venezuela, y Ramón José Duque Corredor. Y ellos dicen que esa candidatura del presidente Maduro está violando los artículos 7, 41, 137, 227 y 273 de la Constitución Nacional, así como el artículo I-22 del Reglamento General de la LOPRI. ¿Qué tiene que ver con eso? Básicamente la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, porque existen documentos que no se han hecho públicos según, pero la partida de nacimiento, dicen las malas lenguas que está por aparecer, que confirma que el presidente Nicolás Maduro es efectivamente colombiano y que las leyes en Venezuela no permiten que una persona que no sea venezolana esté ocupando semejante cargo. Bueno, sí, impugnan al presidente, el CNE ha funcionado con cualquier cantidad de vicios, se ha violado los tiempos para los procesos, ha tomado decisiones desde los cambios que se han hecho a los padrones electorales. No estamos hablando de ahorita, estamos hablando desde siempre. Pero esos cambios son significativos en un proceso que deja mucho que desear. Otro elemento para que el proceso en sí mismo, más allá de quienes participen, deje mucho que desear, es la observación internacional. Y es que precisamente se firmó en el Consejo Nacional Electoral la participación de observadores internacionales, pero que son amigos de la revolución. Quien firmó ese documento fue Nicanor Moscoso, que es el presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, un organismo especializado, pero que fue creado en el año 2004 con el financiamiento, ustedes no saben de quién. Bueno, seguramente sí lo saben, pero se lo recuerdo, con el financiamiento del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque se necesita legitimar otra vez el proceso con observación internacional. Y como la gente que observa regularmente estos procesos en el mundo no quiere participar porque está consciente y de acuerdo en que el proceso está lleno de vicios, entonces necesitaban justificar de alguna manera que alguien estuviera allí y dijera que todo es limpio, que todo funciona, que todo es maravilloso y que Venezuela es un país feliz. Este señor Nicanor Moscoso, por cierto, quien participó en el proceso 2017, dijo, literalmente lo dijo en 2017, abro comillas, Venezuela es un ejemplo de democracia, cierro comillas. Ustedes me dirán, sinceramente, pónganse el corazón en la mano y me dicen, si la Venezuela de hoy es un ejemplo de democracia. La Venezuela de hace algunos años, de hace muchos años atrás, mi hijo tiene 20 años, desde antes de que naciera mi hijo, con sus bemoles, con sus errores y con sus aciertos, era una democracia. Y Venezuela era un país sólido y próspero y todos vivíamos bien. Ahora, Venezuela no creo que sea una democracia y mucho menos un ejemplo. Entonces, si este señor es el que va a comandar esa observación internacional, yo me arriesgaría a decir que la situación se complica. Se complica porque no hay forma de justificar lo que está pasando en el país. ¿Cómo no hay forma de justificarlo? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en distintos estados del país, como por ejemplo en Monagas, se siguen muriendo niños por desnutrición? Todos los días. Todos los días en Venezuela los niños están muriendo de desnutrición. Ya no es la India, ya no es África. Es el país donde muchos de los que estamos hoy regados por el mundo y que pueden ver este programa a través de las redes sociales venimos. No es que en Venezuela no hubiera pobreza, obviamente, sí, hubo pobreza, pero no a estos niveles. En Del Tamacuro, 12 niños murieron por sarampión. En Tucupita y en Pedernales, estamos hablando de los niños, que siempre se han cuidado porque se supone que son el futuro de una nación. Recordaba yo cuando estaba viendo estas noticias, aquello que Chávez decía de los niños de la patria, que él decía que si en un lapso de tiempo que no recuerdo, había todavía niños de la calle en Venezuela, él se cambiaba el nombre. ¿Se murió? Nunca se cambió el nombre. Y ahora no solamente hay niños en la calle en Venezuela, sino que hay niños muriendo por la desidia de un gobierno al que realmente no le preocupa ni el país ni los ciudadanos, sino llenar las arcas personales de los dirigentes políticos para que, en definitiva, ellos puedan seguir sus vidas cuando todo esto pase.
Pero además de los niños que se mueren de hambre, de la gente que come de la basura, de las necesidades de todos los días, hay otros elementos que llaman poderosamente la atención. En Venezuela de hace muchísimos años no se hacen estadísticas con datos oficiales. Sin embargo, hay organizaciones que se han puesto a trabajar en función de lo que han sido las declaraciones de distintos personeros del gobierno, tanto a nivel regional como a nivel nacional, buscando datos. Uno de esos estudios, precisamente, señala que más de 300.000 estudiantes han abandonado la escuela en los últimos años. Y ese abandono de las escuelas tiene dos orígenes lamentables, dos orígenes sumamente tristes. El primero de ellos, el hambre. El hambre. Porque no tienen cómo mantenerse, cómo alimentarse y por supuesto tampoco tienen en muchos casos cómo alimentarse para llegar a la escuela. Y el segundo es la necesidad de solventar ese primer problema de la familia, dejando las aulas para irse a trabajar, producir un poquito más de dinero y lograr completar para que al menos se coma una vez al día. Hoy, en un preescolar del país, lo pueden ver en cualquier página de noticias, en un hospital infantil del país, se le dio a los niños una única comida, una sopa, a las 5 de la tarde, y era el almuerzo, y a esa hora se les dijo que eso era lo único que había para el día. Niños enfermos en el hospital. No estamos hablando de gente que trabaja, no estamos hablando de dueños de negocios, no estamos hablando de nada. Pero todo ese desorden de la economía, todo ese bochincha político que no sabemos a dónde nos va a llevar, ha dejado o está dejando como resultado esto. Está dando como resultado esa migración terrible y triste que está generando problemas en todo el continente suramericano, en el americano también. O sea, los venezolanos han salido masivamente, una cosa que no estaba prevista. Y están saliendo por hambre, por miedo a la inseguridad, por miedo a la inseguridad política y jurídica en el país. Eso es muy triste. Muy, muy triste. ¿Usted sabe cuánto calcula FEDENAGA que va a costar el kilo de papas para agosto de este año? Una cifra irrisoria. A mí me da tristeza. Yo llego a niveles de depresión cuando tengo que hablar de estas cosas. Un kilo de papas para agosto podría llegar a costar 600.000 bolívares. La papa. Yo me acuerdo chiquita cuando mi papá, que es larense, nos llevaba a Sanare, íbamos a, no sé, una finca de alguien, y nosotros mismos sacábamos papitas y nos llevábamos un saco de papa para la casa, y esa era una gran diversión. Pensar que ahora la gente tiene que pagar 600.000 bolívares cuando su sueldo no llega a 400 por un kilo de papas, tú dices, ok, ¿y cómo comen? Ah, que hay gente que gana 69, 80, 120 sueldos mínimos, eso es verdad. Pero ¿cuántos son? Efectivamente no pueden ser la mayoría. Entonces, es por eso que este asunto de las remesas hacia Venezuela se ha convertido en un tema importante cuando se habla de política. Y es que son muchísimas las personas que salen a trabajar de esa migración obligada para ayudar a mantener a su familia. Tengo una amiga que está en México, profesional, periodista, una mujer con mucho conocimiento, que ha desarrollado una carrera interesante, y hoy contaba ella, precisamente en sus redes sociales, que se enfermó en Venezuela, le dio una infección, fue a comprar el antibiótico, no había el antibiótico, le mandaron otro, uno genérico, y una cosa que debió haberse resuelto en un máximo de una semana, se convirtió en un problema de meses que puso en riesgo su vida. Y entonces ella decidió abandonar el país porque vivía con su mamá, una persona mayor, y su abuelita, una persona mayor. Y entonces ella evaluaba entre dejarlas solas, encerradas, prácticamente en un país donde la inseguridad, bueno, y salir para tratar de buscar la manera de sostenerse, o quedarse y seguir sufriendo y esperando que las tres se murieran cuando les diera la próxima infección o el próximo yello, como decimos en Venezuela. Al final decidió irse.
Y entonces el cuento de hoy en sus redes sociales me tocó el corazón porque decía, me volví a enfermar, me dio la misma infección hoy, como la que me dio hace años cuando decidí dejar el país. Fui a la farmacia donde hay una doctora de turno, me mandó el antibiótico que era, allí mismo lo compré, lo tomé y ya me siento mejor. Pero además me siento mejor porque sé que tengo la seguridad de que puedo comprar lo que necesito y de que puedo enviarle a mis viejitas lo que ellas necesitan en Venezuela. Es duro. Es duro porque yo lo paso con mis padres. 89 años tiene mi papá. El 22 de este mes cumple el 90. Y mi mamá tiene 75. Mi papá necesita una cirugía de próstata. Y lleva ya casi un mes tratando de organizar entre exámenes, entonces no hay reactivo, hospital, entonces no hay agua, hospital, entonces no hay cama, y lo han tratado bien, gracias a Dios. Y mi mamá tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un problema de tensión. Entonces desde aquí hay que mandarle las medicinas, porque además no hay quien se ponga a sabanear para conseguir una cosa tan simple como una pastilla para la tensión, un antihipertensivo. Y es la realidad de todo. Entonces estos datos de las remesas de la llamada diáspora venezolana son un auténtico salvavidas, dice la información, para quienes viven la tormenta de estar en el país. Según datos, la encuestadora Datos, 14% de los venezolanos recibió algún tipo de remesa en el año 2017 y la proyección es que en este primer trimestre esa cantidad, esa cifra se ha multiplicado. Y Datincorp, que es otra compañía que se encarga de este tipo de estudios, ha señalado que casi el 60% de los hogares en Venezuela tienen al menos un familiar en el exterior. Y decir uno es poco, porque hay familias que han salido completas, sobre todo estas familias pequeñas, de una madre y sus hijos, o esta amiga, y entonces las abuelas se quedan, las madres que ya son mayores se quedan, a veces los que son muy chiquitos se quedan, o la familia extendida se queda, y la situación se complica. Los emigrantes más asentados son los que más envían dinero, 42% desde Europa, sobre todo desde España. De allí es donde más se envía dinero, y el país desde donde más se envía es España. Eso a pesar de las dificultades, porque recordemos que hay que buscar caminos verdes para hacer llegar el dinero, les cuesta caro mandarlo de Europa para Venezuela, pero aún así se hace el esfuerzo y se manda la platica. El 40% corresponde a Estados Unidos, donde los mecanismos son más fáciles, especialmente aquí en el sur de la Florida, donde casi que en cualquier esquina usted encuentra un courier, un servicio que le permite enviar cosas a Venezuela. Y el 12% restante, o un 12%, corresponde a el continente suramericano. Entonces se calculan, según los datos estadísticos, que ya se está hablando de 1.500 millones de dólares en remesas, lo que se envió en 2017. Una cifra que aumenta porque sigue saliendo gente del país, sigue buscando la manera de que esos recursos lleguen a la familia y de mejorar la situación de quienes están allá. No solamente a través del envío de dinero, sino a través del envío de insumos, de los que se pueden enviar, porque algunas cosas son más complicadas o más costosas. Y bueno, vamos a cerrar nuestro programa de hoy con otro tema que aunque ya fue hace muchos días, se relaciona un poco con lo que hemos conversado hoy, fíjense. No se lo dije porque lo quería dejar al final para el cierre. Este envío de oro a Arabia Saudita se produjo el mismo día de lo que sucedió en Carabobo, en la comisaría de Carabobo, donde 68 personas perdieron la vida. Y que en su momento fue una gran alaraca, pero que ya pasó por debajo de la mesa porque pasan tantas cosas que la gente no puede seguir sentado sobre la misma noticia, ¿no? Pero extrañamente eso llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que otro envío de oro con origen desconocido salió el 15 de enero, que fue el día en que fue ajusticiado Óscar Pérez, ¿se acuerdan? Entonces, son dos eventos que quizás la gente no relaciona, pero a mí me dio por pensar, ¿podría tener alguna relación que situaciones de esa naturaleza que
llaman la atención del país, llaman la atención de los medios y concentran el interés de todos en lo que está pasando en ese momento, una especie de cortina para seguir dilapidando, regalando, repartiendo los recursos del país. Bueno, ese tema de la justicia, que ha sido muy triste y que además la ministra Iris Varela, una persona que ha logrado en su cargo cosas significativas, lo único que dijo fue que eso era problema de las comisarías, no de ella ni del ministerio. Y Tarek William Saab, fiscal general de la República, ahora puesto ahí en el cargo, pero quien además, se recordarán ustedes, estaba encargado de los derechos ciudadanos, declaró en emergencia el sistema judicial venezolano. Como que si no supiéramos que el sistema judicial venezolano está en emergencia desde hace mucho. Pero ahora es obvio que está en esta situación porque las cifras no se pueden esconder. Hay en Venezuela, en los calabozos policiales, una sobrepoblación de 32.600 detenidos en un espacio que solo podría acoger 8.500. 8.500, o sea, donde caben 8.500 personas, tienen a 32.600. 32.600 personas que por supuesto son extorsionadas, que son torturadas, que viven a merced de los pranes, que es otro elemento, porque ellos no están en las comisarías, eso es cierto, pero es público, es de conocimiento público que sus tentáculos llegan a todo lo que tiene que ver con el sistema judicial y afuera también. Y entonces esto no es un invento, esto es un trabajo elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Y lo otro que llama la atención de esta posición de Tarek William Saab, un poquito tardía, pero interesante, es el hecho de que el resultado de la investigación es que hubo negligencia por parte de los detenidos. Entonces, cuando yo leí esa frase, negligencia por parte de los detenidos, dije, ok, entonces me suena más esa tesis de la cortina de humo. Ahí le dejo ese detalle a ustedes para que reflexionen. A lo mejor saben más que yo, a lo mejor saben menos que yo, pero obviamente tienen el conocimiento y la capacidad para discernir sobre lo que ven que sucede en Venezuela y sacar sus propias conclusiones. El país está en crisis, eso es un hecho. Lo que va a pasar no lo sabemos. Lo que necesitamos es la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Desde el Imperio. Nos veremos de nuevo el jueves para conversar sobre los temas que no solamente son noticias, sino que además son tema de conversación entre quienes manejan los hilos de la política. Nos vemos el jueves.